Buenas noches y bienvenidos a Meditando en el Monte. Miércoles 16 de noviembre llegamos a la mitad de esta semana dando gracias a Dios. Día de arpa y copa, ustedes saben de estar en la presencia de Dios, de orar, de alabar y de escuchar su palabra todo el día en la iglesia desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche, hasta esta hora. Así como nos contaba la pastora hace como 2 o 3 semanas en la predicación, hay gente que se acerca y pregunta, ¿y por qué la iglesia no ora? Bueno, sí se está orando, hay oración todos los días a las 6 de la mañana y el miércoles todo el día. Entonces, para que sepan que todos los miércoles es día de oración y pueden llegar en cualquier momento a la iglesia a disfrutar de la presencia de Dios. Vamos a orar y a darle gracias a Dios para que hagamos la meditación de esta noche. Señor, en esta noche nos acercamos a tu presencia, dándote gracias por tu amor, por tu fidelidad, por tu cuidado con nosotros, es permanente, que podemos ver en todo tiempo y en todo momento. Sabemos que tú estás cuidando y guardando de nosotros, tus hijos, y por eso siempre nos acercamos a tu presencia con acciones de gracias, dándote gracias por tu amor, dándote gracias por tu cuidado, dándote gracias por tu fidelidad para con nosotros. Señor, te pedimos en esta noche que bendigas tu palabra y que hables a nuestras vidas y a nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la meditación de esta noche está en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 9. En el segundo libro de Samuel, en el capítulo 9, hay una historia del rey David. Y es una de estas historias por las cuales el rey David fue un personaje tan renombrado en la Biblia, fue un personaje tan admirado, muy controvertido, sin duda alguna, por muchas de sus acciones. Pero este tipo de historias, como la que vamos a leer en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 9, son la respuesta a por qué David es un hombre, es llamado por la palabra un hombre conforme al corazón de Dios. Aún en medio de toda la maldad de David, aún en medio de todos los errores de David, David tenía cosas muy especiales y una de esas es esta. Cuando David llega al trono, David llega a reemplazar a el rey Saúl y a toda su familia y a toda su descendencia, y la costumbre de los pueblos. Recuerden que apenas es el segundo rey de Israel, o sea, Saúl no lo había tenido que hacer, pero la costumbre de los otros pueblos era que cuando había un cambio de familia real, de rey, normalmente se mataba a todas las personas que hacían parte del linaje real y que podrían llegar en algún momento a reclamar el trono. Entonces eso era algo que hacían los reyes cuando había un cambio de familia real. Israel no lo había tenido que vivir porque Saúl había sido su primer rey y era el primer cambio de familia real con el rey David. Y lo más normal hubiera sido que David se hubiera encargado de aniquilar o al menos mínimamente de expulsar de Israel a todo el que fuera descendiente de Saúl y pudiera en algún momento reclamar el trono, buscar apoyo de algún ejército, de algunas personas y levantarse en contra del rey. Pero David manda a buscar a quien quedaba como descendencia de Saúl. Y esa es la historia que vamos a leer. Y le dicen, sí, Saúl le queda un nieto, la historia de Mefiboset y David. Y yo les voy a leer a partir del versículo 5 hasta el versículo 7. Dice así: entonces el rey David mandó a buscarlo, a Mefiboset, a casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Cuando Mefiboset, que era hijo de Jonatán y nieto de Saúl, estuvo en presencia de David, se inclinó ante él, rostro en tierra. ¿Tú eres Mefiboset?, le preguntó David. A las órdenes de su majestad, respondió. No temas, pues, en memoria de tu padre Jonatán, he decidido beneficiarte. Voy a devolverte todas las tierras que pertenecían a tu abuelo Saúl, y de ahora en adelante te sentarás a mi mesa. David tiene que advertir a Mefiboset y decirle que no tema, porque, como les conté ahorita, era bien sabido que eso era lo que hacían los reyes. Probablemente Mefiboset estaba esperando el momento en el que David se presentara a su puerta
y lo matara, o pues en el mejor de los casos lo expulsara de la tierra y tuviera que irse, salir de la tierra en condición de pobreza, sin llevarse nada, y buscar refugio en algún otro lugar. Pero David llega a donde Mefiboset y le dice: no temas. Evidentemente Mefiboset vivía con ese temor. Pero David le menciona una promesa que le había hecho a su padre Jonatán, hijo de Saúl. Mefiboset era nieto de Saúl, de la línea directa del ex rey, del antiguo rey, de la antigua familia real. Mefiboset era línea directa. Entonces le dice: no temas, porque le he hecho una promesa a tu padre Jonatán. Y le restituye las tierras de Saúl. Recuerde que Saúl era rey, es decir, no le estaba restituyendo a Mefiboset una tierrita chiquita, una hectárea, unos métricos cuadrados. Le estaba dando mucha riqueza a Mefiboset al devolverle las tierras de Saúl, que había sido rey, que debía haber tenido bastante tierra, porque además reinó 40 años, tuvo un reinado también bastante largo. Y le dice: y además a partir de hoy te sentarás a mi mesa a comer. Eh, y David se encarga de Mefiboset, no solamente de devolverle las tierras, sino de alimentarlo, de tenerlo en su presencia y de estar en la presencia de David, de disfrutar los privilegios que disfrutaba los que estaban a la mesa de David. Y por esto David es una persona tan renombrada en la Biblia, y aún en medio de sus errores, aún en medio, porque los tuvo David, aún en medio de sus tropiezos con el pecado, porque David los tuvo. David es llamado un hombre conforme al corazón de Dios porque tenía una actitud diferente acerca de cómo se debían hacer las cosas. Porque David, a pesar de sus errores, David era un hombre que temía a Dios y que buscaba agradar a Dios aun cuando caía. Y entonces David entiende esto de no solamente amar a las personas que te rodean, a las personas que te quieren, de amar aún a tus enemigos, porque Mefiboset, al él haberse convertido en rey, toda la descendencia de Saúl, incluido Mefiboset, se convertían en enemigos de David. Y David procura el bien para Mefiboset. Y David lo trae y lo sienta a su mesa. David era una persona diferente. Y yo sé que muchas veces nos cuesta muchas de las cosas que el Evangelio y la palabra de Dios piden de nosotros. Y entre ellas el amar a nuestros enemigos, el amar a aquellos que pueden hacernos daño y lastimarnos, como Mefiboset a David. Y vamos a encontrar recompensa en obedecer a Dios. Vamos a encontrar recompensa en buscar hacer y tratar a las personas bien, sin importar quiénes sean y sin importar, como en el caso de Mefiboset, el peligro que puedan representar a la vida. Amarlos y cuidarlos trae recompensa para nuestras vidas. De pronto la historia de Mefiboset no termina bien, pero en lo que respecta a David, David siempre fue recto y cuidó de las promesas que había hecho y cuidó de tratar bien a las personas. Ese es el mensaje que nos deja la palabra de hoy, la meditación de esta noche. Debemos procurar el bien de todas las personas y aún de las personas que puedan estar en una condición de herirnos, de lastimarnos o de hacernos daño. Les voy a invitar a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra y por el desafío que representa en muchas ocasiones tus historias, como la historia de David con Mefiboset. El desafío que representa nuestras vidas de negar nuestro derecho legítimo en muchas ocasiones y dar la mano y ayudar, Señor, aún a nuestros enemigos, aún a aquellos que pueden hacernos daño, de, de cumplir tu palabra, de cumplir tus mandamientos, de cumplir las palabras de Jesús, de amar a los enemigos, de no solamente amarlos, sino procurar el bien para ellos y ayudar a todas las personas, sin importar su condición, ayudar a todos en la manera en la que nos sea posible. Llévanos a andar por el mundo y a relacionarnos con las personas reflejando un Dios que es amor,
reflejando un Dios que es misericordia y un Dios que tiene un mensaje de amor y de misericordia para muchas personas. Señor, te pedimos en esta noche que bendigas una vez más nuestras vidas y que bendigas esta semana que llegamos a la mitad, que bendigas esta semana para nosotros. Te lo pedimos dándote gracias en el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, que el Señor los bendiga y que tengan una buena noche. Hasta luego.